confiaré, soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor, soy más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor. Más que vencedor, yo soy más que vencedor, yo más que más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor. Más que vencedor. Bendiciones a sus vidas. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Y hoy nuestro tema es el trueque. El trueque es el intercambio de bienes materiales o de un servicio que se prestaba y a diferencia de la compraventa, como nosotros la conocemos como comprar algo que se da efectivo, se da dinero, el trueque no. El trueque era tomar dos cosas y intercambiarlas. ¿Sí? Era un intercambio, ya sea de bienes, ya sea de cosas. Algunas veces los trueques eran malos, porque así como hay compraventas malas, donde compramos algo muy, muy caro, ¿sí? O donde nosotros vendemos algo muy caro o lo compramos, así también en el trueque sí existían cosas. A veces se daban cosas malas por cosas buenas para obtener algo. Bueno, en la vida espiritual hay cosas que nos quieren hacer trueques. Hay cosas que quieren que nosotros cambiemos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, vamos a estar hablando hoy acerca de esto, el trueque. Y para esto quiero llevarte a la palabra a Génesis capítulo 25, versículos 27 al 34, donde dice la palabra así. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro a la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo. Y dice la palabra, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él lo comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Sí, este pasaje bíblico nos muestra lo que es el trueque. Aquí nos dimos cuenta cómo hubo varias cosas dentro de esta cita bíblica o de este pasaje de la Biblia. Bueno, ¿has tenido alguna rivalidad entre hermanos? ¿Has tenido en algún momento algún pleito entre hermanos? ¿Sí? Algunas veces se dan cuando ya son grandes, algunas veces se empiezan desde pequeño. Pero ¿qué si te diré que la Biblia dice que en este caso de Jacob y Esaú, su rivalidad fue desde que estaban en el vientre de su mamá? ¿Sí? Fíjate. En Génesis capítulo 25, versos 19 al 24, dice la Biblia. Estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová,
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más grande que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Te diste cuenta de este pasaje? La rivalidad empezó desde el vientre. Ambos gemelos querían nacer primero porque parece ser que estos niños desde pequeños sabían la importancia de la primogenitura, la importancia del haber nacido primero porque era el que iba a heredar la bendición y todo. Era una rivalidad. Yo no entiendo, ¿verdad? Cómo hay gente que dice que cuando el niño está en el vientre aún no tiene vida y que no es humano. Ellos ya pensaban, ellos ya sabían prácticamente esta situación. Pues la rivalidad empezó desde ahí. Bueno, según lo que estuvimos hablando o leyendo, más bien, Esaú era de aspecto muy velludo. Era amante del campo, como ya lo leímos, le gustaba la caza, pero tenía un carácter muy malo. Y sabes que también tenía el muy poco las cosas de Dios, ¿sí? Tanto que vendió la primogenitura. En el caso de Jacob, bueno, él era un aspecto muy diferente a su hermano. Él era muy lampiño, era una persona quieta, tranquila, que le gustaba estar en casa, pero su corazón albergaba desde pequeño. ¿Recuerdas que su mano estaba agarrando el talón de su hermano? Él quería nacer también primero. Bueno, él quería siempre la bendición de la primogenitura. Y aunque tengo que hablar de ambos, hoy nos vamos a enfocar más en Esaú, porque él vendió su primogenitura. Él hizo un trueque, mal trueque, muy mal trueque. ¿Sí? Vamos a ver cómo era Esaú para que lo entendamos un poco más. Era un dolor de cabeza para su familia. En Génesis capítulo 26, versículos 34 al 35, la Biblia dice que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí nos damos cuenta que él no honraba ni a Dios ni a sus padres, ¿sí? Él vendió su primogenitura por hambre. En Génesis 25, 29 y 30, que ya leímos, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo, te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Podríamos decir que estaban más cerca sus dientes que sus parientes. En este caso, estaban más cerca sus dientes que su bendición y su primogenitura. Él menospreció la primogenitura. Pues dice la palabra que este, él dijo, pues yo voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Jacob le dijo, júramelo en este día. Y él se lo juró y así vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Fíjate nada más, así menospreció su primogenitura. Él hizo un cambio. Pero fíjate que hay algo más. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 15 al 17, se nos menciona otras cosas que era Esaú. Dice así la palabra. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pues ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Este pasaje de la Biblia nos dice que Saúl dejó de alcanzar la gracia de Dios. Él dejó que brotaran raíces de amargura y le estorbaron y contaminó a muchos. ¿Recuerda el pasaje que vimos? Que las mujeres que tomó habían sido amargura y dolor de corazón a sus padres. ¿Sí? Ahora, dice que también era fornicario. También dice que era profano. Y también se nos menciona que por una sola comida vendió su primogenitura. Y después la deseó, después la quiso.
Ahora ya quería matar a su hermano, ¿verdad? Para obtener lo que era de él, pero él la menospreció y se lo juró a su hermano. El trueque se hizo. Qué tremendo, ¿no? Dice que él la procuró con lágrimas, pero no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Sabes, hoy se nos están ofreciendo muchos platos de lentejas. Parece que hay un buffet completo ante nuestra vida de platos de lentejas, donde se nos quiere cambiar. Ahora, ¿quién nos ofrece estos platos de lentejas? Bueno, tenemos varios enemigos. El primero, el mundo. Sí, el mundo y todas las cosas que nos quiere ofrecer. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 al 4, la Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen nada de lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, dice el verso 4. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que el mundo quiere ofrecernos. Son platos de lenteja que nos quiere ofrecer. Y algunos lamentablemente han aceptado ese trueque. Han aceptado esa situación. Tengamos mucho cuidado. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, la Biblia dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje de la Biblia nos dice que hay muchas cosas que el enemigo quiere ofrecernos. Quiere ofrecernos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero ¿sabes qué? Todo eso se va a acabar. Y después vamos a estar como Esaú, queriendo heredar o queriendo tener lo que nosotros hicimos en cambio, en lo que nosotros hicimos ese trueque. Tengamos muchísimo cuidado. Otro enemigo que nos está ofreciendo los platos de lenteja es la carne, como ya lo estuvimos viendo en otros pasajes. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremendo pasaje, ¿no crees? ¿Te das cuenta? Algunos estamos cambiando la bendición de Dios, lo que Dios nos ha dado, por los deseos de la carne. Pero la Biblia dice que cuando nosotros vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. En Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16 en adelante, la Biblia dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una gran lista aquí de los platos que nos quiere ofrecer el mundo, los platos de lenteja que nos quiere ofrecer el mundo para que cambiemos la gloria del Señor, la misericordia del Señor, la salvación de Dios, la gracia de Dios por esas cosas que no convienen. Y se mencionan varias cosas. Tengamos cuidado, porque esto parece un buffet de mal, un buffet de pecado. En este trueque que el mundo quiere que hagamos, en este trueque que la carne quiere que hagamos, tengamos muchísimo cuidado. Otro enemigo que nos ofrece así directamente los platos de lenteja para que hagamos el trueque es el diablo. Es el enemigo, el diablo. En Lucas 8:12, la Biblia dice, hablando de la parábola del sembrador, y los del junto al camino son los que lo oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El enemigo es el que roba la palabra, es el que hace el trueque en nuestras vidas. Y lamentablemente muchos están aceptando este intercambio, están aceptando este trueque. Tengamos mucho cuidado. El enemigo es muy astuto. Recuerda que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y el enemigo hace más daño como ángel de luz que como el mismo diablo. En Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 11 y 12, la Biblia dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual. Y la Biblia dice, vístanse de toda la armadura. Mira, cada parte de la armadura la tenemos que ponernos. No es una opción, no es, ay, a ver si me queda, a ver si está de moda. No. Vamos a vestirnos para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 al 9, la Biblia dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. La Biblia nos dice que tenemos que resistir al diablo, tenemos que resistir ese trueque que quiere hacer. No vamos a tomar los platos de lentejas del enemigo, ni del diablo, ni de la carne, ni del mundo. Tengamos mucho cuidado. Pero déjame decirte que estos tres enemigos que estoy hablando no son los únicos. Hay otro enemigo, un enemigo muy peligroso. ¿Y sabes qué? Es uno mismo. Cuando nosotros mismos preparamos el platillo, las lentejas, y nosotros mismos nos intercambiamos las bendiciones de Dios por aceptar lo malo que hacemos. El enemigo que estoy hablando es uno mismo, de nuestro propio corazón. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 11 en adelante, la Biblia dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pablo está diciendo a Timoteo, cuídate de ti mismo, no descuides el don que está en ti. A veces nosotros mismos nos estamos engañando y estamos preparando el platillo de lentejas y nos estamos haciendo el mismo trueque nosotros mismos. Estamos dejando las cosas buenas, las cosas espirituales, los llamados, la salvación que Dios nos ha dado, la gracia de Dios y nos volvemos unos Esaú. Estamos cansados, estamos fastidiados y optamos mejor por las cosas del mundo. La Biblia dice, ten cuidado de ti
mismo. Tenemos que tener muchísimo cuidado. En Lucas capítulo 6, versículo 45 dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos aceptando entonces el trueque o nos estamos manteniendo firmes? No seamos malos, seamos gente de buen corazón, humildes, sabiendo que Dios es el que tiene misericordia y ha tenido y sigue teniendo misericordia de nosotros. En Romanos, en el capítulo 7, versículo 18 en adelante, la Biblia dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, todos estamos expuestos a esta situación. Todos estamos viviendo una situación donde a veces el pecado quiere jalarnos, los deseos de la carne quieren jalarnos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y nos olvidamos de Dios. Hacemos ese trueque nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado porque en este trueque podemos nosotros perder muchísimo en Dios. Mira, yo te quiero llevar a lo que la Biblia nos enseña para no aceptar esos trueques y seguir firmes. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la Biblia dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Sí podemos soportar, sí podemos rechazar los platos de lentejas, sí podemos rechazar ese trueque. No cambiemos la bendición de Dios, no cambiemos la gloria del Señor, no menospreciemos la gracia de Dios. Tengamos muchísimo cuidado. En 2 Corintios capítulo 13, verso 5, la Biblia dice: examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense ustedes mismos. ¿O no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que estéis reprobados? Ya ven, nos damos cuenta que Dios dice: pruébense ustedes mismos. Nosotros estamos en Cristo. No aceptemos los platos de lentejas. En Lucas capítulo 21, versículo 34, la Biblia dice: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonerías o embriagueces y de los afanes de esta vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día. Tengamos mucho cuidado. No seamos como Esaú, que por un plato de lenteja, por el hambre, por el cansancio, por la amargura, por los pecados y por todas las cosas que tenía mal en su corazón, menospreció la bendición de Dios. Y cuando la quiso recuperar, ya fue demasiado tarde. A veces estamos haciendo el cambio, el trueque en nuestras vidas, de olvidarnos de la salvación y así permitir que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Y qué triste. Hemos dejado a Dios, hemos dejado a la iglesia, hemos dejado las cosas espirituales, hemos dejado tantas cosas buenas. Y a veces nos estamos engañando a nosotros mismos diciendo: todo está bien, yo busco a Dios, no pasa nada. Y Esaú lo pensaba igual. Pero cuando se quiso arrepentir y buscar la bendición de Dios, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con llanto y con lágrimas. Tengamos mucho cuidado. No dejemos que las raíces de amargura crezcan en nuestras vidas. No aceptemos el trueque. No aceptemos los platos de lenteja de los enemigos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga
y que Dios nos haga estar firmes para hacer su perfecta voluntad. Aceptamos la bendición de Dios, aceptamos lo que Dios nos ha dado y esperamos en Dios que nosotros seamos firmes en Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios con ustedes, siempre.